Vamos a ver el primer gráfico de la semana. Esto nos muestra lo rápido que está bajando la inflación. Si veis las estimaciones para Estados Unidos, las expectativas son que la inflación se acerque a los niveles del 2% aproximadamente en el año 2024. No podemos olvidar que las subidas de tipos y la contracción monetaria han sido claves para empezar a reducir la inflación. Tampoco podemos olvidar que la inflación es acumulativa y que si no se combate la inflación rápidamente, pues los últimos datos que tenemos nos muestran que la inflación acumulada en España, por ejemplo, es de más del 14,9% desde el año 2018. Es decir, baja la inflación no significa que bajan los precios, significa que se modera el ritmo de subida de los mismos. Por eso es tan importante que los bancos centrales continúen subiendo los tipos. Pensadlo por un momento. Las subidas de tipos empezaron justo después de la invasión de Ucrania. Estas subidas de tipos han hecho que todas las materias primas en los mercados internacionales se hayan dado la vuelta y coticen todas hoy en día por debajo de los niveles a los que cotizaban antes de la invasión de Ucrania. El petróleo, el gasóleo, etcétera, hasta el trigo. Se acordarán que se hablaba de enormes problemas para tener acceso a trigo. Todas por debajo de los niveles, gracias a las subidas de tipos. Los problemas de suministro y de guerra, esos continúan, pero lo que es cierto es que las subidas de tipos y la contracción monetaria hacen que sea mucho más caro financiar posiciones largas, tomar margin calls, financiar el transporte y almacenamiento de las materias primas y, vamos, todo al unísono ha caído. Claro, bajar la inflación del 9% al 4% es relativamente fácil. Eso es relativamente fácil. Subes los tipos, empiezan a bajar las materias primas, todo parece bien. ¿Cuál es el problema? El problema es bajar la inflación del 4 al 2. ¿Y por qué es un problema bajar la inflación del 4 al 2? Para bajar la inflación tienen que pasar varias cosas. Primero, que se aumente los tipos de interés, está ocurriendo. Dos, que se reduzca la cantidad de dinero en el sistema, está ocurriendo. Pero también tienen los gobiernos que dejar de gastar como gastaban cuando se lanzaron en el año 2020 a aumentar masivamente sus desequilibrios. Y eso no ha ocurrido. Y eso significa mayor consumo de unidades monetarias, que significa mayor riesgo inflacionista a largo plazo. Cuando nos dicen que los gobiernos luchan contra la inflación, mucho cuidado, que son los primeros beneficiados. Vamos a ver el segundo gráfico de la semana. Este nos cuenta qué es lo que está ocurriendo con el dólar y con el oro. El dólar se ha mantenido extremadamente fuerte en todo este periodo, desde la crisis bancaria hasta el entorno de la posible, pues el techo de deuda y el posible riesgo, etcétera, que se había generado, interesantísimo. El dólar se ha mantenido muy fuerte en ese entorno. Las monedas de los mercados emergentes se han debilitado, el dólar se ha mantenido fuerte, por lo tanto, ahí no ha habido un efecto muy importante, digamos, de percepción de riesgo. ¿Dónde se está percibiendo el riesgo de inflación persistente? Hablábamos antes que baja, pero que es acumulada, ¿verdad? Inflación persistente, riesgo de esta inflación, crecimiento económico pobre en el oro. El oro ha tenido una subida muy importante, ha corregido un poco en las dos últimas semanas, pero el oro continúa siendo una forma de reflejar ante el mundo que los gravísimos problemas monetarios que se han creado por parte de los bancos centrales continúan generando desequilibrios monetarios de los que es difícil salir. Por eso el dólar y el oro, curiosamente, se mantienen fuertes en un entorno en el que normalmente, históricamente, si lo veis aquí, se mueven en sentido contrario. Históricamente,
el oro cotiza en dólares y históricamente el dólar y el oro se movían en sentido contrario. Llevamos bastante tiempo en el que se mueven más o menos en la misma tendencia. Vamos a ver el siguiente gráfico. Este siguiente gráfico es lo que comentábamos antes. Decían los populistas, las subidas de tipos de interés hacen daño a las familias pero no bajan la inflación. Fíjate lo que han hecho las subidas de tipos de interés con la inflación. Este es el índice de precios de los alimentos a nivel internacional. Este es el índice de las materias primas y el índice del petróleo. Todos por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Pero ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo que bajan los precios del petróleo, bajan los precios de las materias primas y el precio de los alimentos y a mí mi cesta de la compra me cuesta cada vez más? La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Nosotros nos hemos dedicado como locos a imprimir euros y además a masivamente aumentar los impuestos sobre los productos con la negativa del gobierno de España, por ejemplo, de deflactar los impuestos a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la cadena de los alimentos, aunque la materia prima haya bajado de precio en dólares, no ha bajado de precio tanto en euros y todavía peor. Toda la cadena está compuesta de unos impuestos que han aumentado con la inflación. Entonces resulta que un kilo de tomates nos cuesta un 47% del precio de un kilo de tomates es impuestos cuando era un 40% antes de la guerra de Ucrania. ¿A que no es increíble? Nos están expoliando de una manera brutal, pero las materias primas corrigiendo, obviamente algo que ya estábamos analizando en otras semanas.